Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de La Gente Sabe Cosas, el podcast de Alternatus, en donde invitamos a gente a que nos hable de lo que sabe, ya se la saben. Y el día de hoy tengo conmigo a Manuel Hernández. Hola Manu, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Flor. Primero que nada, gracias por invitarme. Soy Manuel Hernández, me pueden decir Manu. Yo trabajé fácil unos 10 años en logística corporativa y me gustaría a ver qué les pudiera ayudar a ustedes. Bueno, pues yo soy Flor Fuentes Paniagua, psicóloga y creadora de este podcast y de este proyecto, que es el podcast de Alternatus. Y yo quise invitar a Manu porque en conversaciones llegábamos a ideas o como muy claras que tú tienes respecto a cómo se pueden solucionar problemas muy específicos que causan como mucho malestar en cuanto a, digamos, empresas, organizaciones, organización interna, etcétera. Y yo te dije, oye, ¿por qué no? Incluso me comentabas como que estás escribiendo un libro y te dije, oye, estaría chido que fueras a hablar de esto en el podcast, ¿qué tal? Y aquí, enos aquí. Entonces, bueno, si pudiéramos decir que hoy vamos a hablar de un tema, yo diría que vamos a hablar acerca de problemas comunes que tienen las organizaciones, las empresas, los emprendimientos y emprendedores, errores comunes y pues esta solución desde la perspectiva que tú manejas. Sí, esta perspectiva, Flor, sí me acuerdo cuando empezamos a tocar el tema. Para mí es algo tan fascinante que te digo que llevo ya tiempo dedicándole este capítulo de mi vida a escribir un libro al respecto. Si me quisiera yo dedicar a hacer investigación, porque en estos 10 años que yo trabajé en la logística, los últimos 4 yo trabajé para Uber, la compañía de movilidad, ahora sí que la aplicación, pero ahora tras bambalinas. Y parte de mi rol era hacer lo que se llama, te decía, diseño organizacional. Esa es la disciplina en la que me estoy especializando, que estoy haciendo investigación. Y pues que es ahora sí que las técnicas a las que me estoy enfocando yo a promulgar, a enseñar si se pudiera, ¿no? Y para eso es el libro. Así es, el libro abarca varios aspectos prácticos, porque como es un tema muy granular, muy conceptual, a veces es muy difícil traducirlo al lenguaje pyme, ¿no? Yo no voy a venir a mi papá que tiene 30 años siendo empresario a decirle, tienes que abordar sistemas asimétricos, asincrónicos y la fregada, ¿no? Hay que traducirlo al día a día y convertirlo en aplicaciones prácticas para que realmente le sirva a la sociedad de algo. Sí, claro, que haga sentido bajarlo, que justo esa es como mucho la línea del podcast. No sé si has escuchado algunos episodios, pero justo la Sí. línea es, podemos hablar de temas que tal vez pueden ser muy especializados, pero aquí para la banda. Entonces, bueno, cuéntanos, eso es lo que te inspira a escribir, pero para empezar, ¿qué es este enfoque del diseño organizacional? Pues mira, el diseño organizacional es una serie de técnicas que también se le conoce como arquitectura de negocios, que sirven para ser intencional y efectivo en cómo repartimos el trabajo dentro de la empresa. Mucha gente lo viene reduciendo a hacer descripciones de puesto o mapear procesos y lo que pasa es que en empresas muy grandes como lo pudiera ser un HP, un Google, un Uber, pues es lo que es visible, ¿no? Tú entregas tu manual y ahí se acabó tu trabajo. Pero ya en la práctica, realmente lo que tú necesitas es, más allá de llenar formatos, resolver fricciones de cómo va a fluir una idea desde que se te ocurre hasta que se ejecuta. Porque imagínate que tú eres un dueño de negocio que quieres pintar tu local de verde, ¿no? Entonces, eh, esa es tu idea. Cuando yo me refiero a cómo fluye desde que se te ocurre hasta que se ejecuta es, ok, quiero pintar mi local de verde, le tengo que decir al gerente de la tienda, que le va a decir a un supervisor, que le va a decir a un albañil, y el albañil va a ir a comprar pintura, y cuando tú ya regresaste, te encontraste el local pintado de rojo.
Entonces ese flujo ahí hubo una interrupción. Okay. Entonces eso es lo que significa organizar. Vamos transmitiendo lo que quiero hacer entre nosotros, vamos a repartir trabajo, pero en ese flujo puede haber ciertas fricciones, que es lo que resulta en errores dentro de las empresas. Uh-huh. Lo dices y suena como de lo más básico, como claro, ¿qué le toca hacer a cada quien? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo? Pero no es básico, ¿no? O sea, hay muchas empresas que no tienen eso. No, claro que no, y es que justamente estaba yo abordando ese tema en el capítulo que estoy editando. Hablo de que pues las empresas no dejan de ser personas, ¿no? Y a mí no me gusta hablar de empresas, me gusta hablar de organizaciones, el grupo de gente, el colectivo que tiene una meta en específico. La frase clave es grupo de gente, y cada quien tiene sus propias inseguridades, cada quien tiene sus propias iniciativas, cada quien tiene sus propias necesidades, que a la hora de tú transmitir una instrucción, una idea de, oye, quiero que me pintes la fachada, yo lo puedo decir de una manera, pero la otra persona no lo va a entender como quiera entenderlo. Entonces tenemos nosotros que empatar esa organización, ese flujo, para que las cosas salgan bien. Ok, hacer que suceda. Entonces este enfoque está justo más focalizado hacia la parte humana que compone una organización, no tanto como hacia la parte, ¿cómo se llama?, estructural o de la operación. Sí y no, porque lo primero que tenemos que entender es qué significan estas palabras como estructura y como sistema. Empezando por qué es un sistema. Es un conjunto de elementos, un grupo de cosas, de personas, de herramientas que forman parte de un todo más grande, ¿no? Por ejemplo, un ecosistema es un conjunto de animalitos y de plantitas que forman un bosque. Un sistema empresarial es un conjunto de personas, computadoras, facturas que forman una empresa. Entonces, eso es una parte, ¿no? Cuando nosotros queremos implementar sistemas, tenemos que pensar, el sistema ya existe. ¿Cómo lo vamos nosotros a moldear? ¿Cómo le vamos a dar estructura? Y estructura justamente significa qué límites le vamos a poner para que se forme ese sistema. ¿Qué puede hacer una persona? ¿Qué no puede hacer una persona? ¿Y qué vamos a esperar de esta persona? ¿Qué expectativas le vamos a dar? Si no somos claros ni con nosotros mismos, ni con el sistema en general, ni con la persona que le vamos a poner esas limitantes, es ahí donde empiezan las fricciones. Claro, y ahorita que lo dices parece como algo, como un punto de partida muy básico para protegerte, o sea, proteges a la empresa y te proteges tú como trabajador también. Bueno, pero ya lo iremos desempacando un poquito más. Así es. Ahora que estás ya pues editando los capítulos de tu libro y todo eso, hablas del crecimiento disparejo. ¿Qué onda con eso? Pues mira, justamente es el crecimiento disparejo, ya vamos poniéndolo en términos científicos, se dice desarrollo asimétrico, pero es más fácil entender crecimiento disparejo. Es cuando una parte de tu sistema, una parte de tu organización se desarrolla más rápido y más robustamente que la otra, porque sobre todo en pymes, se da mucho en pymes de que empezamos a trabajar, a hacer nuestra empresa y somos muy buenos en algo, ya sea que seamos carismáticos y buenísimos vendedores, o que seamos súper meticulosos y seamos, digamos, un chef de 5 estrellas que no le habla a nadie. Total, terminas desarrollando un aspecto de la empresa más que el otro. Y ese desbalance de repente crea problemas como
como que un área consume más recursos que otros, como atención, tiempo, dinero, esfuerzo, o que está jalando más trabajo para las demás áreas y las demás áreas no pueden con esa carga de trabajo porque estamos vendiendo demasiado, tanto que nuestro departamento de cobranza no puede ir a cobrar tantas cuentas, digamos, ¿no? Okay. Uh-huh. Y entonces ese crecimiento disparejo hace que a la larga no se pueda sostener ese mismo crecimiento. Así es. Ok. Justo, bueno, muchas de las personas que me escuchan son emprendedoras o emprendedores, entonces yo espero que esto también les pueda servir porque seguro nos hemos enfrentado a menor escala tal vez con algunos de estos problemas muy comunes que hay en las organizaciones. ¿Cuáles dirías que son como los problemas más comunes? Pues mira, de los problemas más comunes, estuve escuchando influencers para prepararme para este podcast y muchos dicen, ay, es que no tenemos roles bien definidos, o es que nos falta estructura, o es que no tenemos procesos. Y como te dije, hay mucha gente de la vieja escuela que no va a entender eso. Y a la hora de querer enseñarles de cómo ir mejorando, pues no se familiarizan con estos problemas. Los problemas que realmente se ven ahora sí que en la primera línea de fuego son temas como que los empleados están incentivados por algo diferente. Digamos que los vendedores están tratando de vender un producto que a ti no te reditúa, mientras que tú estás tratando de empujar otro que a ellos no les genera comisión. Entonces ahí no hay un alineamiento estratégico. Y no nomás, por ejemplo, en incentivos, sino que a lo mejor tú quieres hacer tu trabajo de cierta calidad, pero es demasiado trabajo y los empleados no se sienten motivados a pues hacer este trabajo, les da flojera, ahora sí que parece flojera, ¿no? Entonces ahí es una queja de que, oye, mis empleados no me quieren hacer este trabajo bien, ¿no? Otra sería lo que yo llamo el problema de hombre clave, bueno, persona clave, que es cuando ahora sí que todo el sistema de la organización se desarrolla alrededor de una sola persona. Sí, usualmente son cosas muy benignas, muy inocentes, como de que el empresario se quiere retirar y no sabe qué hacer con la empresa, ¿no? Okay. Porque si se sale, todo se cae. Todo se cae. Y ¿a quién le heredo la empresa? Se lo dejo a mi hijo, se lo dejo, lo vendo, la fregada, ¿no? Pero también pueden ser cosas más malignas, como que toda tu operación se centre sobre de un empleado clave que como persona sea retóxico, ¿no? Okay. ¿Y qué hago? O sea, ¿cómo lo corrijo que me siga manteniendo la empresa a flote? Ay, wow. Qué fuerte. sin que se me caiga toda la empresa, ¿no? O sea, no lo puedo correr porque me quedo sin chef, digamos, pero también tiene varias acusaciones de que es retóxico, ¿no? Sí pasa, o sea. Claro, y también creo que o sea, hay muchas actitudes de personas, me imagino a este tipo de el empleado clave tóxico que cuentas, que por ejemplo son celosas con la información o con los métodos, o incluso hacen cosas como desde el teléfono personal. Ajá. Entonces ya no hay un registro de los protocolos y entonces esa persona ya está generando muy mal ambiente, no está entregando resultados o lo que sea, pero como ella tiene todos los contactos de los clientes, no la podemos correr porque nos quedamos sin clientes o cosas así que se van permitiendo que pasen, ¿no? Así es, y muchas veces no es cuestión de correrlos o Ay, yo no, córralo. O sea, no lo digo por eso, porque a veces sí termina siendo la solución, ¿no? Yo no le tengo miedo a correr gente, pero tampoco pienso que sea la primera solución, porque una de las perspectivas que tiene el diseño organizacional es de que no le tenemos que poner nombre al problema, en vez de porque puede llegar cualquier otra persona
con otro nombre, otra persona totalmente diferente, causar el mismo problema. Ok, claro. Entonces tienes que resolver el asunto sistemáticamente. Ahí la cuestión no es de que el empleado sea problemático o tú como patrón estés tolerando mucho, sino que el sistema se fue desarrollando de manera que permite ese tipo de actitudes. Porque le estamos dando demasiada influencia a un puesto, a un usuario, que no debería, que se debería empezar a diluir. Okay. Ese es el segundo problema clave que he visto que les da más dolor de cabeza a los empresarios. Pero tampoco los empresarios se salvan, el tercero que venía yo a proponer en el podcast es una cadena de mando que no es eficiente. Ahora sí que visto de la primera línea para arriba, también una cadena de mando ineficiente causa muchos problemas. Y no lo digo porque el patrón sea el malvado, sino de que una cadena de mando incluye tú como dueño del negocio, tu gerente, el supervisor que le responde a ese gerente, el chalán que le responde a ese supervisor, etcétera, ¿no? Hasta llegar hasta donde se ejecuta la instrucción. Y justamente como es una cadenita de, oye, puedes hacer esto, oye, fulanito, puedes hacer otro, oye, preganito, puedes hacer aquello otro, esa cascada de instrucciones es importante tenerla bien clara, porque luego se vuelve un teléfono descompuesto. Totalmente. Y te voy a decir algo, como decíamos que como no tengo patrocinios, puedo quemar a todo el mundo, ¿no? Échale, quémanos. Yo sé que eso es algo, así I know for a fact, que eso es algo que pasa en Garza Blanca. O sea que en Taffer no hay protocolos, no hay logística y se sostienen, obviamente eso les ahorra muchísima lana, obviamente, y se sostienen del extra que dan las personas en la intención de sacar su trabajo. Sí, mira, y este tema de a lo mejor la dirección tiene buenas ideas, buenas estrategias y la línea de trabajo tiene muchas ganas de trabajar, pero cuando una cadena de mando no sabe priorizar, no sabe hacer matemáticas con sus recursos o no saben transmitir estas ideas, de repente pues le cae toda esa corrección a la primera línea de, oye, ¿por qué pintaste la fachada de rojo? No, pues es que fulanito me dijo. Sí. Y fulanito, no, yo no te dije esto. Claro. Entonces, hay manera de solucionarlo con haciéndose buenos hábitos de contrapesos, de registros. Ahora sí que va a sonar un poquito radical para muchos empresarios, pero está estudiado de que si tú le enseñas las leyes de trabajo, las condiciones de trabajo a la primera línea de que tu gerente no te debe hacer trabajar más acá, tu gerente te debe tratar así, etcétera, etcétera. Sí, la primera línea de trabajo se vuelve más ruidosa, pero a mediano plazo te puede incrementar un 10-15% de efectividad a tu trabajo. O sea, son 10% más lana que te cae en los bolsillos si tú le enseñas a tu primera línea a no ser dejada. Okay, de veras, son cosas que ya se están aplicando en Europa y en países de primer mundo, pero aquí no les digas que existe conciliación arbitraje porque se escandalizan los patrones. Sí, se asustan mucho. Sí, se asustan mucho y últimamente he tenido como de diferentes fuentes reflexiones y pensamientos sobre esto que igual y después lo platicaremos, que una pregunta que se hacía una amiga es, sí entiendo la protección a los trabajadores, pero ¿quién protege al empresario? Y no sé. Pausa. Ajá. El empresario se protege solo haciendo las cosas bien. Okay. Justamente por eso necesita uno promover que las empresas tengan una buena estructura tanto para el patrón como para los empleados. Ahora sí que como quien dice, si nos organizamos, comemos todos. Entonces, claro, si te va bien a ti, me va bien a mí. Y muchas de estas burocracias que los patrones dicen, es que esto, lo otro, bueno,
Estás dándole libertades a tus empleados que también son personas y también tienen malicias, pero esta burocracia te va a permitir a ti hacer más cosas con mayor libertad y más protección. Si te están demanda y demanda y demanda en conciliación arbitrajes porque tú no tienes este respaldo que tú mismo te debes de generar. Ahora sí que, y lo digo porque como trabajé para una empresa de Silicon Valley, me traían en chinga. Ahí en Uber yo empecé a trabajar por aquellos tiempos que a un chino se le ocurrió comer murciélago. y y a los gringos se dieron cuenta que podían mandar trabajo para México y pues decidió Uber abrir un sitio de servicio para tercerizar mucho del trabajo que les costaba mucho en Estados Unidos, lo mandaron para acá. Terminamos siendo un poquito más de 100 personas en el sitio que yo manejaba. Y Uber es una empresa muy traicionera, es muy, no traicionera, sino muy, te truena mucho los dedos, pero bien. Ahí nosotros no teníamos casi margen de error para nada, porque decía, ¿sabes qué? Necesito un equipo que atienda estas cotizaciones que no podemos automatizar. Yo no podía contratarlos hasta que yo hiciera todas las proyecciones, todos los modelos, casi que hace una tesis de investigación de así va a funcionar, porque nada más había una oportunidad y hasta que todo saliera bien, que todos los modelos comprobaran sí, ya tienes, si estás en lo correcto de cuántas personas vamos a contratar, cuánto tiempo te vas a tardar en entrenarlas, qué herramientas les tienes que dar, cuánto presupuesto vamos a manejar, etc, etc, etc. ¿Quién las va a supervisar? También las tenía que comprobar que era efectivo. Hasta ahí te soltaban un peso. Y también pasaba de que, ok, ya está el equipo operando y de repente a fulanito se le ocurrió que se le perdiera un camión. Y pues obviamente la regañada me tocaba a mí, era de, bueno, Manuel, solucionalo, pero si vuelve a pasar, hay consecuencias. Claro, también hay que ver por qué pasó. Exactamente, entonces todo ese arreglo tampoco me daba mucho margen de error y por eso yo tuve esta exposición al diseño organizacional muy profunda. ¿Y qué pasa? Como todo está tan bien estructurado y tan bien definido, te da chance de, ok, ya la regaste una vez y ya lo volviste a hacer, pues muchas gracias compañero, pero te tengo que dar de baja. Y realmente eso no te da, eso te protege mucho, volviendo al tema de como patrón, ¿qué te protege? Hacer las cosas bien, hacer los movimientos calculados, te evita pérdidas de dinero, de, ok, vamos a invertir y vamos a ver qué sale. No, papi, vamos a calcularle para que te salga bien a la primera, porque si no es gastar. Sí, claro, claro. Luego, corre fulanito. Ah, bueno, pero ya me cayó la demanda. Ah, tienes todos los papeles que demuestren que sí no era buen elemento. No, no tengo nada. Ah, pues es gastar. Y dolores de cabeza. Ajá. Y yo creo que muchas cosas de estas las personas las han ido aprendiendo, pero justo cuando no tienes experiencia, pues le llamas a Manu, ¿no? Y le dices, oye, pues ayúdame. Sí, ¿no? O sea, porque no es como que digas, voy a perder 3 empresas para aprender esto, sino, pues sí. Así es. Contratar a quienes sí saben. Hay una pregunta que yo te quería hacer y es... algo que yo he visto mucho en empresas o organizaciones, sobre todo pequeñas, que son así de que negocios familiares o negocios de una persona que fueron creciendo y les fue yendo muy bien, que aquí en Puerto Vallarta abundan muchos de este tipo, es que ya en algún momento el negocio crece tanto pero ellos quieren seguir teniendo su mismo método con el que empezaron y ya es hora de ir cambiando. ¿Cuál es el momento en el cual ya tienes que considerar un cambio en tus métodos? Bueno, mira, no sé cómo decirlo, voy a ser directo. No tienes por qué cambiar.
Un empresario tiene que saber que no todo es cambio cuando todas las cosas están bien. Eh, llega un momento, sobre todo en las pymes, donde ahora sí ya no hay más para dónde moverse. La cuestión es disfrutarlo, ¿no? Fue por algo que abrimos esa empresa, ¿no? Puede ser que queríamos nosotros disfrutar a la familia, tener libertad con nuestro tiempo, estar un poquito más holgado en comparación de un salario. Si ya lo estamos logrando, muchas veces no hay por qué cambiar. Pero si llegar a esta meta te está causando dolores de cabeza, te estás peleando con todo el mundo, Okay. o de plano no has visto que llegues a ese propósito, es cuando sí tienes que considerarlo, sobre todo en pequeñas empresas. Porque ahora sí que como es un solo dueño, una familia de dueños o poquitos, vaya, hay algo que por lo que lo abrieron, que yo les pregunto, ¿por qué decidiste emprender y por qué esta empresa en particular? ¿No? Las respuestas pueden ser un abanico, puede ser, es que yo quiero un negocio que me dé para comprarme 3 Lamborghinis, totalmente el otro espectro, es de que yo le digo la meta de la estrella Michelin, yo quiero ser el artesano más chingón del mundo y no me importa ganar un peso, ¿no? Uh-huh. Pero quiero que se haga con ultra calidad. También puede ser, es que yo quiero tiempo, yo quiero disfrutar a mi familia, yo quiero retirarme sin ningún problema. Todo eso tiene que ver con por qué estás trabajando. Cuando no lo estás cumpliendo es cuando tienes que ver, ok, ¿cómo vamos a ir alineando esta empresa para lograrlo? Porque a veces no estás al 100% ahí, pero estás cómodo. Y hacer cambios grandes, te puede salir el tiro por la culata si no lo haces con cierta intencionalidad, con cierta cautela. Y entiendo también con cierta congruencia Uh-huh. de ese núcleo que en un primer lugar te motivó, ¿no? Uh-huh. Ok, eso está muy interesante. O sea, no tienes que cambiar a menos que. Es como, ahora sí que es como si fueras a terapia, pero si el paciente fuera la organización, ¿sabes? Un paciente no cambia si no quiere cambiar. Claro, claro, claro. Entonces es terapia para organización. Ándale. Bueno, a veces también algo que a mí me conflictúa, porque lo he visto, especialmente en una empresita de aquí de Vallarta que mi novio trabajó ahí un tiempo, él es comunicador y diseñador. Uh-huh. Y él decía, el problema que tienen, incluso de que no vengan más clientes, es un problema de comunicación interna, sobre Uh-huh. todo. Y dijo, ni siquiera tienen un organigrama. Y ya después se lo corrieron porque dijeron, nosotros queremos ganar dinero, pon Facebook Ads, tú mete publicidad y mete pautas, eso es lo que nos va a ayudar y no lo estás haciendo, así que vete, ¿no? La verdad es que les armó una estrategia súper chida, lo mandaron por un tubo, pero lo mandaron por un tubo por codos, o sea, porque no quisieron invertir tiempo, y dinero y energía en generar estas propuestas, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí cuando, ok, sí creo que es momento para un cambio, sí quiero aspirar más alto, pero, y ya me dijiste cómo, incluso me diste un manual de 5 hojas, o de 20 o de 100, pero no quiero invertir en eso? O sea, ¿cómo le dices a un dueño que no mame? Pues bueno, aquí esta pregunta está densa. Hay varias tangentes que me gustaría tocar, pero primero que nada la parte de la inversión. No, primero que nada, ¿cómo le dirían a un dueño que no mame? Pues sí, que no mame. Muchas veces lo principal que debemos de entender es que la estructura, volviendo como 20 minutos atrás en la conversación, son límites. Es límites, ponernos hasta nosotros como patrones, hasta aquí llega mi autoridad. Y los límites son incómodos.
Y porque incluso aunque no sea con uno mismo como patrón, sino yo abordando a un empleado, la confrontación es incómoda. Claro. Entonces, lo primero que debe pasar es que haya un espacio seguro para decirle con todo el peso de la palabra, no mames. Okay. Si no existe esa seguridad, no va a cambiar nada. Okay. Pero segundo, ahora sí la parte jugosa de la pregunta, ¿qué haces cuando un empresario no quiere gastar? Lo primero que nada tenemos que irnos más atrás, porque muchos de los problemas surgen del momento que se nos ocurrió emprender. Sí, de veras, hay empresas de 20 años donde el patrón ahí sigue chingándole, tienen problemas que pasaron 2 meses antes de que abriéramos la puerta por primera vez. Porque como te dije al principio, tiene mucho que ver con la psicología de las personas trabajando dentro de la empresa. Muchas veces, si no es que 90% de los casos, nosotros abrimos una empresa porque queremos ver cierta mejora en nuestro estilo de vida. Tenemos cierta carencia o queremos aprovechar cierto privilegio, y pues por eso abrimos la empresa, porque queremos mejorar, ¿no? Y aquí viene la parte del crecimiento asimétrico, que no sabes manejar ciertas áreas cuando otras áreas las desarrollas más. En este caso es de que la parte financiera, las habilidades financieras del equipo directivo, ahora sí que el patrón, su esposa, los hijos, no sé, o el socio, no tienen esa visión, no desarrollan esa visión de ser estratégico con sus finanzas. Entonces uno le va metiendo trabajo y dice, bueno, ya trabajé una semana, me fue muy bien, me voy por unas caguamas, etcétera, ya tengo para irme de viaje, ya tengo para rentar mi casa, ya tengo para comprar mi carro, y lo disfrutas, te va muy bien, lo disfrutas, tu vida mejora, pero ¿qué pasa? Agarras la caja chica de cartera personal, entonces ahí la cuestión es de que ¿qué haces cuando un empresario no quiere invertir? Tienes que ser empático, porque muchas veces es de que más inversión para mí significa poner en riesgo mi estilo de vida. Okay. O sea, ya tengo que pagar la hipoteca, ya tengo que pagar la letra del carro, la colegiatura de los niños. De ese upgrade que le di a mi vida. Así es, entonces, porque desde un principio no aprendimos a tener políticas financieras, a tener buen manejo de flujo de efectivo, no aprendimos todas esas habilidades, no pudimos nosotros en un momento importante separar el dinero de la persona del dinero de la empresa. Entonces, Qué fuerte. ¿verdad que sí? Sí. Entonces ahí la cuestión es ir trabajando con esta persona vamos haciendo esta separación. ¿Cuánto necesitas tú para vivir cómodo? ¿Y cuánto necesita la empresa para operar cómodamente también? Y no lo digo de a gratis. En empresas grandes, ahora sí como digamos la Coca-Cola, estas empresas son públicas, no tienen un dueño, entonces el dinero no es de nadie. Yo lo viví de primera mano, trabajé para un par de navieras, trabajé para Uber, y trabajé también para una agencia logística de un solo dueño. La diferencia es enorme. Porque cuando tú quieres hacer quieres tener una iniciativa en una empresa grande donde nadie es dueño de este dinero, lo único que tienes que hacer es tener sentido. ¿Sabes qué? Yo quiero gastarme $1,000,000 al comprar, necesito comprar 30 camiones, necesito contratar 15 personas, necesito invertir en este marketing, Lo presentas, dicen, ¿sabes qué? Tiene sentido, nos va a dar un 15% de retorno de inversión, ahí te va $1,000,000. ¿Qué te tardas? ¿1 mes, 2 meses en convencer a la dirección? En cambio, cuando dices, bueno, quiero $1,000,000 para abrir otra sucursal, digamos, te conviene porque es otra sucursal.
Sí, pero ¿de dónde saco el $1,000,000? Porque tengo que pagar la camioneta, tengo que pagar el perro, tengo que pagar la colegiatura, etcétera, etcétera. Entonces vamos haciendo esa separación poco a poco, y eso, el chiste es darle esa tranquilidad al empresario de que la empresa puede operar con resultados, o sea, te vamos a demostrar que te vamos a estar dando resultados, y aparte puedes mantener tu estilo de vida. Ok, y eso lo dices como a nivel de empresas muy grandes, pero yo creo que también como para el pequeño emprendedor también aplica, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros gastos operativos, o sea, todos hacemos eso que dices, me da mucha vergüenza. Es que al principio es tener empatía con con todas las personas involucradas, porque como tú dices, todo lo hacemos. Y es porque en un momento hace sentido. Porque, sí, como que es como, pareciera como que es lo obvio, como pues sí, ajá, claro. y no es como que ahorita yo te digo, tú tienes tu empresa, digamos, tú como psicóloga tienes tu práctica, tienes tu marca personal y tienes ese ingreso, pero también tienes tus gastos personales. Va a llegar un momento que digas, quiero expandirme, pero no me animo a invertir más. Bueno, ¿cuál es tu gasto personal? Págate un salario y todo lo demás es dinero de la empresa. Porque te va a tocar invertir en equipo, te va a tocar invertir en publicidad, en espacios, etc, En gente, de que pagarle a la diseñadora, al fotógrafo, Exacto. todo eso. Ok. Bueno, yo decía, pensaba que es como uno de los errores más comunes de los empresarios, las emprendedoras. No sé si hay algún otro que tú también digas, ¿sabes que es bien común, como un error bien común? Mira, lo dijiste ahorita que explicaste el caso de tu novio. No hay organigramas. Eso suena como el error de moda. Pero no lo digo porque sea de moda que sea común en las empresas, sino de que es lo más fácil para las consultoras abordar. Pero es un error. Porque ahora sí que la organización no son documentos, puedes trabajar toda la vida sin un organigrama y te puede ir muy bien. Puedes trabajar toda la vida sin un manual y te puede ir muy bien. Y pero la cuestión aquí es tener muy bien definido, estar muy familiarizado, muy consciente, muy intencional de cómo va a convertirse tu idea en acción, ¿sabes? Ok. Puede ser que yo me sé el proceso porque yo lo he hecho toda la vida y es A, B y C, sí, está bien. Enséñate a enseñarlo, porque si no quieres hacer un manual, te puedo enseñar a cómo transmitirlo para que lo comuniques claramente sin que tengas que hacer manuales. Ok. O sea, no tiene que ser el manual. La cosa es que se haga, Uh-huh. ya sea con manual o con un videíto pero que se haga, ¿sí? Así es, pero sí la cuestión es que se comunique bien, que se haga, que se transmita esa idea de la manera correcta. Porque cuando no decimos no tenemos organigrama, lo que queremos realmente decir es... No hay claridad, no hay Ajá. protocolos. Esta Perlita hace lo que quiere con la nómina, Florecita hace lo que quiere con la publicidad, Lorena hace lo que quiere con el espacio, etcétera, ¿no? Porque no tenemos esos límites. Me siento dueño, entonces voy a llegar y voy a sacar este papel porque me lo quiero llevar para allá, ¿no? A ver, o sea, una pregunta. ¿Cómo concilias eso con que no aplaste, o sea, con que una buena organización no aplaste la iniciativa personal? Mira, justamente tener buenos límites, tener bien definido quién va a hacer qué, incluso te promueve esta creatividad, porque la cuestión no es, nadie va a hacer esto más que yo. La idea clave es tener esta paz mental de que hay alguien que te puede respaldar.
yo no soy de ventas, pero tengo una idea de ventas. Yo sé que Miguelito, el de ventas, es buenísimo. Oigan, ¿puedo hacer esto? Sí, que te ayude Miguel. Miguel es el experto. Tú tienes una iniciativa, Miguel es el experto. Cálale y si algo sale mal, Miguel te va a ayudar a arreglarlo. Pero primero termina tu trabajo, ¿va? Entonces, tener esta propiedad de fulanito hace esto, perenganito hace aquello y nadie se mete en otras áreas, no es de que no me voy a meter, es de que, oye, yo ya sé a quién voy a responderles y trato de hacer algo que no es de mi área. Ok, sí, sí entiendo, tiene sentido como delimitar, o sea, justo los límites te ayuda a delimitar y también a dirigir, ¿no? Que si esa creatividad nace y esa iniciativa le puedas dar una dirección. Sí, y muchas veces pasa de que no sabemos qué tipo de funciones tenemos que delegar o qué tipo de áreas tenemos nosotros que instituir, por lo que no lo hacemos, ¿sabes? Es de que, es que luego, ¿quién se va a encargar de esto? ¿Quién se va a encargar de aquello? O es que no entiendo qué tengo que delegar, ¿no? Y yo, una cosa que exploro en el libro es de que todas las empresas tienen 6 funciones claves, que son como sus órganos vitales, ¿no? Que es ingresos o ventas, operaciones, personal, cómo manejas tú a tu personal, habilitación o soporte, que es cómo permites a los demás que nada más se enfoquen en su trabajo, como IT, como legal, todo eso, esas funciones de soporte. También finanzas, claramente, tienes que saber cómo manejar tus recursos. Y desarrollo. Desarrollo ahora sí que es todo el trabajo que haces para mantener la empresa como empresa. Es como atender inversionistas, atender a funciones clave, hacer estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las 6 cuestiones que yo les recomiendo a los escuchas atender: ingresos, operaciones, personal, soporte, finanzas y desarrollo. A partir de ahí tú ya vas juntando tus tareas que vayan, fulanito tiene que hacer marketing, eso es función de ingresos. Y tenemos cuestiones de la caja chica, eso es cuestión de finanzas. Y te vas haciendo expertos dentro de tu organización. Aunque tú mismo seas una sola persona, te tienes que ir a... Ajá, eso estaba pensando. Ajá. Sí. Sí, que si el negocio eres tú solito o eres tú con tu pareja, todo esto de todas formas existe en tu pequeño empresita. Claro que todo esto existe. Yo ya me estoy viendo a mí misma así de, a ver, Flor, necesitas generar protocolos para cuando eres diseñadora y necesitas... Sí, claro. Sí, okay, así es. Bueno, y esta técnica del diseño organizacional, ¿qué resuelve? O sea, como concretamente, ya nos dijiste algunas cosas, pero ¿hacia dónde se va? Mira, el asunto es... es atender problemas muy específicos como van sucediendo, ¿no? Como dije al principio, tiene que ver con cómo va fluyendo la idea dentro de la organización. Llega un punto donde hay le llamamos fricción, ¿no? Donde la idea se trastorna porque no tenemos herramientas, o porque fulanito no me entendió, o porque fulanito no me quiso entender, también es válido, fulanito es el tóxico, también pasa. O por X, Y, Z, en esa cadenita se rompió esa comunicación, esa transmisión de ideas, y causó un problema, ¿no? Lo que difiere mucho de la consultoría normal es de que muchas veces estas consultorías abarcan cuestiones estratégicas, así big picture, pero el asunto del diseño organizacional arregla las cosas de abajo para arriba, del problema hacia la organización. De la raíz hacia así allá. Por ejemplo, Claro, porque otras son como que se zafó este tornillito y aprietas el tornillo y dices, ya está, ¿no? Y tú te vas como más hacia abajo de, a ver, pero ¿por qué se zafó? ¿Y cuántos tornillos hay? ¿Y por qué pusieron tornillos? Exacto, sí, el asunto es investigar cuál fue la causa raíz. Suena medio filosófico,
pero es de que no se trata de que, Pepe la regó, se trata de por qué el sistema permitió que Pepe la regara. Claro, Sí, claro, o sea, y el enfoque es muy diferente. es muy diferente, o sea, Pepe no tiene la culpa, porque si por ejemplo Pepe hubiera tenido un contrapeso o un filtro o alguien que lo supervisara, a lo mejor Pepe no lo hubiera regado. Y son cuestiones ahora sí de que no se trata de hacer estrategias muy complejas, sino de ser empáticos con el usuario y proponerle una solución que la gente pueda usar, que esté cómoda usando esa solución, porque si no van a quedar como 50 manuales en el archivo sin que nadie los toque. Y también eso pasa, o sea, También tiene que pasa. hacerle sentido, o sea, y también para eso creo que es muy importante la parte que dices de la empatía, ¿no? Sí, unos ejemplos bien concretos, por ejemplo, ahorita que me estoy acordando, cuando trabajaba en logística, nos, nos tocaba trabajar con carga consolidada. La carga consolidada, para los escuchas que no están familiarizados, es cuando tienes 3, 4 cajas que no pueden llenar un camión completo, pero no son tan chiquitas como para paquetería. Entonces de todos modos se tienen que ir en un camión. Lo que hacemos en ese caso es recolectar todas esas cajitas, esos paquetes, los llevamos a una bodega y ya cuando se junta todo el camión completo ya mandamos la ruta, ahora sí que digamos Guadalajara a Monterrey, y de Monterrey ya empezamos a repartir. Pero nos pasaba que había veces que teníamos clientes que usaban, que les tocaba usar un tercio o una la mitad de un camión que era más grande de lo que era la carga consolidada normal, y eso nos causaba problemas porque normalmente mandamos unidades chicas como de 3.5 o tortons a recolectar una tarima o dos. Resulta que no cabe la tarima o dos en la 3.5, tenemos que mandar un camión completo, entonces volvemos a trabajar, hacemos gasto, etcétera, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, estábamos gastando 10 miles de dólares en unidades repetidas. Y pues empezamos a revisar por qué estamos gastando tanto, por qué estamos gastando tanto. ¿Qué hacemos? Más allá de que se nos ocurriera comprar más unidades o cobrarle más al cliente, empezamos a indagar, bueno, ¿por qué las estamos mandando? Pues porque no caben. ¿Y por qué no caben? Fuimos indagando hasta que dimos, bueno, lo que podemos hacer es de que lo que está pasando es que no estamos analizando bien nuestras rutas. Estamos mandando nada más una ruta por conforme orden. Va saliendo. Ajá. Nos llega una orden, mandamos una ruta. Y si la ruta no cabe, tenemos que mandar otro camión. No es de que no tengamos camiones, es de que estamos mandándolo nomás hacia lo loco. ¿Qué hacemos? Los viernes revisamos toda la lista de órdenes, ubicamos las órdenes grandes y mandamos un solo camión a que la recoja, y ahora sí ya no tenemos ni siquiera que regresarlas a la bodega. Ahí mismo la recoges, ahí mismo la mandas a Monterrey. Órale. Porque en vez de recoger 3 tarimas, nomás recoges 2 cargas que caben en un solo camión que ya se puede ir derecho. Y si te fijas, es nada más agregar un ritual, una junta los viernes. Ándale, ajá, claro. Es un tema de organizarse. Mira, qué padre ejemplo. Ándale. Sí, tengo otro, porque esto es algo que pasa mucho en empresas chicas, sobre todo como tú dices, con problemas de comunicación. Yo estaba trabajando todavía en Uber cuando me tocó una consultoría de una empresa que quería lanzar bolsas de piel de nopal. Un producto muy interesante. Sí. Nada más que cuando yo entré, el problema es que tenían juntas de 4 o 5 horas. Sí. Se tardaban todo el día en discutir y no decían nada porque era divagar y sí,
4 o 5 horas repitiendo lo mismo. Entonces, lo primero, yo venía con la cultura de que en esta empresa a mí me regañaban si tenía yo una junta de más de 40 minutos. Porque como éramos varios gerentes que teníamos que atender muchas cosas al mismo tiempo, si te pasabas, tú ya empezabas a interrumpirle su flujo de trabajo a otra persona. Entonces era una faltísima de respeto que una junta dure más de 1 hora. Entonces tienes que llegar preparado y lo que no se pueda atender, ponerle mucha atención y atenderlo por fuera. Entonces cuando vi que se tardaban 4 o 5 horas, no, yo estaba ofendidísimo o sea, aquí están ¿Por qué? Todavía que pido vacaciones para atender el asunto y me tardo todo el día en una junta que no se llega a nada. Entonces ahí la intervención fue, a ver muchachos, de aquí hasta que yo me les separe, no tienen permitido hacer juntas, ni una, ni para ponerse, ni para reportar nada, no pueden ustedes verse cara a cara. Lo que hicimos fue entonces, todo lo que se querían decir lo documentábamos en un documento compartido, en un Google Doc. Tenías preguntas, lo anotabas en el Google Doc y tenían toda la semana para contestarlo. Ok. Y en vez de hacer juntas, todo lo que tenían que decidir y todo lo que tenían que compartirse, ahí estaba. Entonces, que se hicieran el hábito de leer reportes e informes y que se hicieran el hábito se llama comunicación asincrónica, de no urge, tómate tu tiempo en responder, pero respóndemelo bien. ¿Y qué pasa? Como ahora sí ya estaba todo anotado de qué teníamos que hacer, pues ahora sí ya no había para dónde hacerse. Tienes que hacer eso porque ahí está anotado. ¿Qué empiezan a avanzar, a tener resultados, a tener ventas. Porque ya no perdían el tiempo estando todo el día encerrados en la sala de juntas. Sí, tiene mucho sentido. También lo dices y suena como súper obvio, pero no. O sea, más bien cuando estás adentro no te das cuenta. Bueno, y como para ir avanzando hacia el final, quiero preguntarte, ¿cómo podríamos como pequeños emprendedores, beneficiarnos de esta perspectiva? Ya nos contaste un poquito, pero así como concretamente, ¿tú qué dices? Bueno, mis recomendaciones para cerrar, más allá de aplicar intervenciones o aprender algún tema concreto, que sí es muy importante mantenerse actualizados y estudiar con respecto a lo que están haciendo y con respecto al desarrollo de la empresa. Tengo 3 recomendaciones. La primera es que primero tienes que pensar en frío. Porque cuando tomas decisiones en caliente, así apresuradas, en una posición de desesperación, empiezas a tomar malas decisiones, tanto para ti como para la empresa. Porque una empresa, una organización es un sistema que es calculado, tiene sus causas y efectos. Entonces hay que actuar con intención. Incluso si la vas a regar o vas a hacer algo ilegal, hazlo con intención. O sea, si es que no voy a hacer esto, hazlo con intención. No lo hagas porque se te olvidó, no, que no se te olvide porque se te olvidó. Hazlo porque realmente sabes qué estás haciendo. La segunda es que, pues ya lo dije, el culpable es el sistema, no la gente. Cuando ves las cosas de que Pepe no tuvo la culpa, sino la empresa le falló a Pepe, puedes hacer muchos cambios, ¿no? Pues puedes empezar a pensar en, ok, ¿qué filtros vamos a poner? ¿Qué hábitos nos vamos a hacer? ¿Qué cosas tenemos que aprender? ¿Cómo tengo yo como patrón que mejorar como persona? Etcétera, etcétera. Porque el sistema le falla a la gente, no la gente al sistema. Y si la gente le está fallando al sistema consistentemente, también es culpa del sistema, porque ¿cómo lo dejaste pasar en primer lugar? ¿Por qué lo contrataste? Sí, claro, ¿cómo fue que llegó hasta adentro, hasta la cocina y desde ahí empezó a quemar todo? Ándale, ¿por qué? No es que la gente tóxica te arruine, es por qué dejaste pasar a una persona tóxica a tu sistema. Claro, y por ejemplo también, es que neta sí es como terapia, porque también en terapia esa es una de las cosas que, por ejemplo, en relaciones abusivas, es como sí, o sea, sí hubo una mala onda, un abuso, una violencia de otra persona, pero también hay que preguntarnos por qué lo dejaste pasar,
cómo le hiciste para minimizar esos abusos o esos maltratos, a qué parte de ti aludía él o ella para suavizar el daño, o sea, no repararlo, sino que suavizarlo. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que sí dependen de ti y esas son las cosas en las cuales tú te puedes cuidar. Y que se te ponga enfrente la persona más mala del mundo, tú vas a saber cómo cuidarte. Sí, incluso y traduciéndolo a temas organizacionales, cuando uno sabe lo que quiere, le da entrada a las situaciones dentro de su vida. Cuando la organización sabe lo que quiere, sabe que necesita un especialista en esto, que tenga estos hábitos, que tenga esta formación, tú sabes cómo contratarlos. O sea, si quieres un equipo de superstars, te vas a tardar más en encontrar estos superstars, pero ya sabes que los estás buscando y nada más vas a contratar de este tipo de gente. Ahora lo tienes que hacer con intención, porque diga, es que yo nomás tengo una semana para cubrir el puesto. Pues no, o sea, arréglate para tener paciencia unos 3-4 meses en lo que hayas a este rockstar que te va a arreglar la empresa, porque va a ser una contratación efectiva. Claro, sí, ay, no inventes. Te tengo que presentar a mi novio para que platiquen, porque justo, o sea, desde diferentes perspectivas, pero creo que como que el núcleo es el mismo de yo quiero que hagas las cosas bien. O sea, yo quiero que te vaya bien, que te funcione, que hagas las cosas bien, pero a lo mejor sí te va a necesitar que tu inversión sea de tiempo. Así es, no, sí, mira, incluso aquí en mis notas para que veas, parte de las notas que tengo en el libro estoy estudiando ahorita precisamente la recursión en los problemas organizacionales, que ahora sí que en términos de calle significa que el problema viene de otro problema que causó otro problema, Y por ejemplo, un problema que podrás encontrar que algunas personas no se les ejercen los mismos estándares que otras, o sea, no. ¿Por qué pasa? Porque los líderes le sacan a aplicar acciones correctivas. ¿Por qué pasa que los líderes le saquen? Porque los líderes son evitativos al conflicto. Ay, acabas de tocar un tema que de hecho así diseñé un taller junto con mi colega Edgar de comunicación asertiva y liderazgo. Yo voy a dar la parte de liderazgo y justo ahí hay algo súper importante. Sí, necesitas enfrentar el conflicto, la incomodidad, o sea, ahí ya entran habilidades personales. Claro, o sea, las organizaciones somos personas y las personas tenemos inseguridades, y esas inseguridades, si el mismo sistema no te pone filtros, se expanden y se vuelven pérdidas materiales. Me gasté 50,000 pesos porque no le quise decir a este vendedor que le bajara su ritmo y que hiciera el papeleo correctamente, porque no me animé a decirle. Sí, buenísimo, ok. Bueno, Manu, pues aunque no lo creas, ya estamos rondando ahí la hora, entonces igual ya nos vamos despidiendo. Fue muy, muy chido escucharte y creo que yo puedo percibir el desenvolvimiento y la familiaridad que tienes con esto, o sea, creo que sí le sabes y además lo puedes comunicar de una forma como muy fluida, lo cual es otra muestra de que sí lo sabes y sobre todo de que puedes hacerle entender a la persona. Trato. Ándale, al menos de tu parte lo vas a intentar, pues para aplicar esto, ¿no? Y que finalmente nos beneficiemos, que ese es el propósito, ¿no? Ese es el propósito. Pues muchas gracias, Manu. Dinos si hay algún lugar donde podamos encontrarte o incluso conseguir el libro. Pues mira, Flor, primero que nada, muchas gracias por haberme dado el espacio. Me encantó, es la primera vez que lo hablo fuera de un espacio corporativo. Y el libro lo tengo planeado publicar a finales de mayo, hacer las últimas ediciones, a finales de mayo, mediados de junio. Durante ese tiempo voy a crear redes profesionales para no mezclar lo personal, y voy a andarlo compartiendo con todos.
Pero si en algún momento entre que se enteran de mí o no, se les ocurre algún caso que sea interesante, que les gustaría que les eche, que le dé un ojo, a mí también me ayuda como para irme haciendo de material. Entonces ahí me contactan en redes o a través de Flor. Sí, con gusto. De hecho, estamos grabando el 9 de mayo porque hacemos mucha previsión aquí. No, eso no es cierto, ustedes lo saben, pero en esta ocasión sí estamos haciendo un poco de más organización y este episodio va a salir el 2 de junio, entonces igual para entonces ya tienes ahí alguna red, ¿no? Claro, a la cual sí, podamos referir y enlazar a las personas. claro. Pues muchísimas gracias, Manu, ha sido un placer y Gracias, estaremos Flor, platicando de más cosas. Muchas gracias, nos vemos. Alterna tus procesos.